Queridos hermanos y queridas hermanas, es una nueva oportunidad que tenemos hoy, este fin de semana, de poder encontrarnos un momento con la palabra de Dios, de poder celebrar el amor incondicional de aquel que es pan de vida, que se hace alimento, que se preocupa por todas las necesidades. Por eso, enhorabuena que estemos juntos, invocando a aquel que nos reúne de una manera nueva, virtual, que hace posible el encuentro y donde las distancias caen por fuerza propia. Por eso invocamos a aquel que es el dador de la vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra ayuda nos viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Me gustaría que en esta oportunidad te tomes un tiempo. Quizás si estás haciendo algo, si estás planchando, si estás cocinando, si estás haciendo las cosas de tu casa, por un momento date la oportunidad de encontrarte a solas con Dios, o quizás en familia. Por eso preparémonos para la oración, para la escucha atenta de la palabra de Dios, para poder después orar los unos por los otros y encontrar así comunión. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro, fuente de todo bien, que das a tus hijos e hijas en todas partes del mundo el alimento y los dones necesarios para una vida que sea plenamente humana. Aunque el egoísmo nos impida tantas veces repartirlos de manera justa, equitativa y fraternal, entonces que tu Hijo Jesús nos dé el alimento bondadoso de su palabra que nos falta, que nutre nuestra fe, que Él nos regale su paz, que nos proporcione descanso, que nos traiga consuelo, que nos dé esperanza y nos llene de alegría. Necesitamos, Señor, el pan nutritivo, ese que te pedimos cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, que nos sustente, que nos dé fuerza en el caminar, que nos ponga al lado de tantos hermanos y hermanas. Enséñanos a compartir este pan, que nos mueva a la justicia, que nos haga fraternos y que sea un anticipo de aquel banquete, de aquella fiesta que algún día nos tienes preparados y que nos has de invitar a participar en él. Por eso, todo esto confiadamente te lo pedimos, invocando el dulce nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Felices los
Felices los pacientes, el cielo poseerán. Los que aman la justicia, en Dios se saciarán. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los sinceros, porque verán a Dios. Los misericordiosos, porque obtendrán perdón. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Felices los que luchan por construir la paz. A ellos pertenece el reino celestial. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla sobre tu corazón. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tomado del evangelista San Juan, capítulo 6, versos 1 al 13. Después de esto Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él. Y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez a la montaña. Ahí donde estés,
profesemos en comunión nuestra fe en este Dios que nos anuncia Evangelio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Gracia y paz a ustedes, hermanas y hermanos míos. Es una alegría poder encontrarnos otra vez por este medio. Comienza el texto diciendo que Jesús subió a la montaña, subió a un monte. Siempre que en el Evangelio Jesús sube a un lugar alto, a una montaña, algo está por ocurrir. Es como que de alguna manera el texto ya nos advierte de un momento importante. Y en la montaña es donde Dios se revela. Claro, ¿te acordás el texto del Antiguo Testamento? Moisés yendo al monte Sinaí a buscar las tablas de la ley. También ocurrió en una montaña. ¿Te acordás cuando Dios derrotó a los profetas de Balaal? Y entonces también eso ocurrió en una montaña. O el Sermón del Monte, o la Transfiguración. La montaña es el encuentro y el lugar de la revelación de Dios. Y estando allí, siendo el mismo Jesús que el domingo pasado había visto a su pueblo que lo seguía de un lado para otro como ovejas sin pastor y que tuvo compasión de ellos, no podía despedirlos con hambre. Claro, habían pasado jornadas enteras escuchándolo. ¿Qué sentido tiene predicar buena noticia? ¿Qué sentido tiene predicar evangelio si después te largan a la vida sin diaconía, con el estómago vacío? Así es que estaba Felipe cerca de Jesús y Jesús le dice a Felipe, de alguna manera buscando una respuesta que sea coherente, madura, que esté a la altura de las circunstancias. ¿Cómo podemos hacer, Felipe, para que toda esta gente coma? Y Felipe dijo una frase que la seguimos diciendo hasta el día de hoy, casi más de 2000 años después. Si damos de comer a tanta gente, la iglesia se funde. Si tenemos que salir a comprar pan, no tenemos de dónde, ni recursos, ni plata para dar de comer a tanta gente. Tampoco tenemos infraestructura, porque Jesús, ¿no te diste cuenta que dar de comer, salir al encuentro de las necesidades del mundo, hacen falta de estructuras? ¿Cuántos panaderos necesitamos? ¿Y la harina? ¿Tenemos el recurso, la materia prima para darles de comer a tantos? Además, falta tener en cuenta un proceso que se trata del tiempo, el tiempo que lleva el fermentado, el amasado, y después hornear al menos un pan para que cada una de estas personas se sacie el hambre. Mejor que de eso se encargue otro. Mejor que de eso lo hagan aquellos que tienen la infraestructura
y que de última están para eso. Nosotros como iglesia, diría Felipe moderno, estamos aquí para predicar el Evangelio y para administrar los sacramentos. Y con eso debería ya alcanzar. De última, que se encargue el Estado. Que se encargue el Estado. Porque de alguna manera que el Estado tome la responsabilidad que le corresponde y que dé la asistencia que se nos está exigiendo a nosotros. Ese es el Andrés que estuvo, el Felipe que estuvo al lado de Jesús en aquella ocasión. Y es el mismo Felipe que sigue viviendo en nuestras comunidades y que piensa y responde a veces con estos criterios. Menos mal que en ese grupo también había un Andrés, como los que hay también hoy, y que gracias a Dios siguen estando en nuestras comunidades. Si bien Andrés pertenecía al grupo de los 4, digamos, a la comisión directiva dentro del grupo de los apóstoles, que estaba conformada por Pedro, Juan, Santiago y Andrés, pero que de alguna manera era el menos visible, era el que aparecía menos. Quizás porque el carácter de Andrés estaba ya acostumbrado a vivir a la sombra de Pedro, su hermano. De hecho, el texto bíblico lo nombra Andrés, el hermano de Simón Pedro, cuando en realidad fue Andrés el que descubrió primero a Jesús y después, gracias a Andrés, descubre Pedro al Señor Jesús. Pero Andrés, desde los márgenes, tiene un gran ministerio, un ministerio eficaz. No necesitaba ser el centro de atención. De hecho, todo el diálogo pasa casi entre Felipe y Jesús. Y Andrés de última se mete un poco movido por esa necesidad de dar una respuesta. Andrés es ese miembro eficaz que tenemos en todas nuestras iglesias. Quizás los que ocupan los últimos bancos. Aquel que sabe qué está pasando y que es capaz de decir, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Porque Andrés conoce a la gente. Andrés se involucra. Andrés está en medio de los que están escuchando. Andrés es aquel que sabe qué pasa más allá de la puerta o del portón o del muro que encierra el predio de la iglesia. Andrés es el que sabe qué está pasando ahí afuera. En realidad lo que no sabe es cómo Jesús va a hacer para dar de comer a tanta gente. Pero tiene la certeza de que el Jesús que él conoce puede hacerlo. Y por eso es que se aventura a traerle la propuesta de, acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Ese Andrés se mueve en el silencio y por eso se acerca a Jesús en el momento justo y necesario. Listo, ya no falta más nada. Ahora era solamente cuestión de que Dios empiece a rodar su obra. Ahora era tiempo de la obra de Dios. Yo puse todo, puse lo que tenía, puse de mi parte. Ahora es cosa de Dios. Ahora se viene la obra de aquel que todo lo puede. 5 panes de cebada, dice el texto bíblico. ¿Cómo? ¿No eran de trigo? No, no eran de trigo. 5 panes de cebada era pan de pobre. No era pan de trigo, pan blanco, era pan de cebada.
Era lo que la gente común tenía para saciar el hambre. Era pan de pobre lo que trajo a Jesús. Y me hace acordar al texto de Eliseo, ¿te acordás? Cuando Eliseo llama a su discípulo también y le dice, repartí estos panes entre la gente para que coma y se alimente. Y el discípulo le dijo, ¿qué es esto, Eliseo, frente a todo lo que tenemos que dar? Y Eliseo le dijo algo que todavía hasta el día de hoy resuena con mucha fuerza. Da a la gente que coma, porque Dios dijo, comerán y sobrará. Y por eso es que también Jesús, a sabienda de que Dios siempre da lo necesario y sobra, es que con eso poco que Felipe le acerca, hizo lo que sabe hacer. Dio gracias. Dio gracias. Eucaristesas, que significa Eucaristía. Dio gracias. Y repitió la bendición que estaba acostumbrado. Bendito sea Señor nuestro Dios, Rey del universo, que trae el pan a la tierra. Y acá quiero hacer un paréntesis. Cuando te sientes a la mesa, no te olvides de dar gracias. Porque si te olvidas de dar gracias y de decir, bendito sea Dios, Rey del universo, por este plato de comida que tengo hoy sobre mi mesa, quizás te estás perdiendo la oportunidad de celebrar Eucaristesas, la Eucaristía. Y simplemente tendrás un plato de comida, pero te perdiste la oportunidad de celebrar Eucaristía en un momento tan fuerte y tan lindo, en la oportunidad de que Dios muestre que Él da siempre el pan necesario. Y la gente comió hasta estar satisfecha. Y como sabemos, no es que come solamente como comida de pajarito a cuentagotas. La gente comió, se satisfizo, comió en abundancia, como solemos comer todos. Es que este signo se trata en realidad del milagro de la transformación de aquello poco, 5 panes y 2 peces, en algo que se vuelva suficiente para alimentar a todos los que vienen con hambre. Permitime hoy no hablarte de ni solidaridad, porque en realidad no quiero empequeñecer la obra de Dios. El milagro de la posibilidad de transformar justamente eso poco en mucho, en suficiente, al punto que sobre. Tampoco te quiero hablar de que es necesario volver a repetir el milagro cada vez que compartimos el pan y de esa manera que alcance para todos, de algún modo horizontalizando el hermoso milagro de un Dios que sabe transformar lo poco en mucho. Y si no es en mucho, al menos en suficiente. Claro que la gente cuando terminó satisfecha y al ver los signos que había hecho el Maestro, aquel que el domingo pasado los vio como ovejas sin pastor, exclamó y alabó a Dios y dijo, Erjómenes eito cosmo, profeta que tenía que venir a este mundo. Claro que ahí la gente puede ver aquel que tenía que venir a nuestro mundo. Así nuestra iglesia, con sus 2 manos, la mano de la predicación y la mano de la diaconía, dándose a corazón abierto, siendo alimento para los que tienen hambre. Iglesia que es capaz de lo poco
transformarlo en suficiente, para que viendo reconozcan que Dios es Señor de toda la tierra, para que no falte. Ese es el deseo que tengo para que nuestra iglesia siga siendo milagro de transformación en un mundo hambriento, hambriento de buena noticia, pero también del pan nuestro de cada día. Te lo deseo de corazón a vos y me lo deseo de corazón a mí. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú me haces vivir en confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tomémonos ahora un momento para tener una oración de intercesión por todas aquellas necesidades, sobre todo las necesidades que hacen al alimento del alma y del cuerpo. Y si te animás, después de cada oración, repetí conmigo un amén, o quizás también, Señor, danos todo aquello que sea bueno. Por eso, oramos juntos. Padre de todo bien, te pedimos tanto por los laicos de nuestra iglesia como por aquellos líderes, para que siempre tengamos el valor y la fortaleza para alzarnos en todas partes del mundo en favor de los derechos humanos, en una justa distribución de los bienes de la tierra, para que reine la justicia y lo podamos disfrutar en libertad,
con responsabilidad. Por eso te rogamos, querido Dios, y te decimos, Señor, danos todo lo bueno. También te pedimos, Señor, por las agencias de ayuda internacional y nacional, por esas que conocemos como agencias donantes, y por los gobiernos del mundo entero, para que no escatimen esfuerzo y empleen todo su potencial humano y todos los recursos, tanto en la ciencia como en la naturaleza, para que se erradique el hambre en nuestro mundo y para que podamos desarrollar mejor una vida digna para todas y todos los que habitamos en esta casa común que es la tierra. Por eso rogamos, querido Dios, que tengas en cuenta esta oración y te decimos, Señor, danos todo lo bueno. Por nuestras comunidades cristianas, para que nunca abandonemos, no dejemos a nadie olvidado, abandonado a la vera del camino, y aún menos sin conmovernos ante las necesidades. Que sepamos compartir el pan de cada día, pero también las alegrías, las tristezas, que todo eso sea verdadero, lindo, bueno, porque estamos llamados a servirnos los unos a los otros por amor de tu nombre. Te rogamos, Señor, que escuches esta oración. Señor, danos todo lo bueno que nos hace falta. Finalmente, por nuestra comunidad, la tuya, la de donde vos te congregás, la de aquí, desde la comunidad San Lucas, donde hacemos posible la reunión cada domingo, cada encuentro, donde partimos el pan, donde nos alimentamos con tu palabra, para que tu Espíritu, el Espíritu de Jesús resucitado, haga de nosotros signos eficaces en un mundo marcado por el egoísmo, de tu generosidad, de tu amor incondicional que se derrama a manos llenas. Por eso te decimos, Señor, danos todo lo que es bueno. Y ahora sí, porque no sabemos decirlo de otra manera, más que recurriendo a las palabras que nos enseñaste, queremos pedir todo esto, incluyendo la vida, la salud, las alegrías y las tristezas, los cansancios y las esperanzas de cada una y cada uno de nosotros, con aquella oración que nos enseñó tu Hijo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermana y hermano mío, quiero desde aquí, desde la zona oeste del Gran Buenos Aires, desde la comunidad San Lucas, en la Congregación Evangélica Alemana de Buenos Aires,
regalarte lo que Dios nos regala gratuitamente, la bendición. Que esa bendición llegue hasta tu casa, hasta tu familia. Que pueda ser bendición también que se desparrama y se regala a otros a través de tu persona. Cuando te encuentres en la calle, en el supermercado, en el mercadito, allí donde te encuentres con alguien que necesite de la bendición de Dios. Y lo que me fue dado gratis, gratis también te lo comparto. Como ministro de Jesucristo, de su iglesia, y por amor a Él y a ustedes, reciban ahora la bendición de Dios. El Señor los bendiga y los guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Muestre el Señor su rostro y te conceda, ahora y siempre, su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que después de haber celebrado y compartido este tiempo de oración, la palabra de Dios, puedas seguir con tus actividades, disfrutando de la paz y del amor que deja al alma humana, al corazón, la compañía de Jesús. Y el encuentro será el próximo fin de semana, cuando nuevamente esta comunidad virtual pueda celebrar el amor incondicional del buen Dios. Que tengas una muy buena y bendecida semana. Amén.